sonó muy particular las declaraciones del titular de la Sociedad Rural de Córdoba en torno al tema Vicentín. Ustedes lo saben, fue importante el banderazo que ocurrió este fin de semana pasado en muchos lugares de nuestro país, en Río Cuarto mismo, en apoyo a, bueno, en contra de la expropiación de Vicentín, sería para definirlo de alguna manera. ¿Qué dijo Pedro Salas, presidente de la Sociedad Rural de Córdoba? Apoyar a Vicentín es salir a aplaudir al que estafó a los productores. Seguimos. Guillermo, buenas noches. Buenas noches nuevamente, Pablo. No es frecuente que en una encuesta se pregunte respecto del comportamiento de la oposición en un determinado escenario. Pues bien, esta encuesta que le vamos a presentar sí tiene ese contenido, con lo cual uno podría inferir, no está ni bien ni mal, que esta encuesta ha sido encargada por alguna expresión política de los partidos opositores al gobierno de Juan Manuel Llamosas. Lo cierto es que se ha conocido en las últimas horas, lo publicó la propia encuestadora que realizó el relevamiento, un trabajo concretado en la ciudad de Río Cuarto en los primeros días del mes de junio. Son 500 encuestas que hablan sobre el comportamiento de la sociedad riocuartense frente al escenario de la pandemia, el estado de opinión pública, el humor social. La pregunta inicial es: ¿cuál es el orden de importancia de las medidas consideradas más urgentes? Es decir, ¿qué debiera atender con urgencia la municipalidad de la ciudad de Río Cuarto en este escenario? Insisto, primeros días de junio del 2020. Vamos a ver ese resultado respecto de, para la gente, ¿cuál es el orden de prioridades? ¿Qué está primero? Es la encuesta de Barras, por favor, la anterior. ¿Cuál es el orden de prioridades? ¿Qué es lo que presentamos? La otra. Ahora sí, nos pusimos de acuerdo. El 34,20 cree que el orden de prioridades son las cuestiones sanitarias, es decir, seguir poniendo la mirada en lo sanitario. El 29,20 en las cuestiones económicas. Aquí podrían encolumnarse aquellos que creen que después de más de 70 días sin casos de COVID-19 en Río Cuarto, hay que posar la mirada en las cuestiones ligadas a la economía, a la flexibilización, flexibilización de las actividades económicas. El 20,50 prioridad en las cuestiones sociales y solo un 16,10 en las cuestiones institucionales. ¿Qué hay aquí en las cuestiones institucionales? Bueno, la prórroga de los mandatos, la nueva fecha de las elecciones. Como ven ustedes, el orden de prioridades sigue siendo primero lo sanitario, después lo económico, después lo social, por último lo institucional. Ahora vamos a una cuestión ligada con la manera en que el gobierno municipal ha comunicado las acciones relacionadas con el coronavirus, el COVID-19, si ha sido eficaz en lo que hacía y en cómo lo hacía. Bueno, allí hay, ven ustedes, un 33,4 que considera que la manera de comunicar ha sido muy buena, un 41,6 buena, es decir, que hay más de un 74% de opinión positiva respecto de la manera de comunicar, mientras que un 17,3 cree que ha sido mala y un 7,7 cree que la comunicación del gobierno municipal durante el aislamiento preventivo, social y obligatorio ha sido muy mala. Por último, la cuestión de la evaluación de cómo se ha comportado la oposición en estos días de pandemia, de aislamiento, básicamente. Bueno, el 54,3 cree que el comportamiento de la oposición ha sido bueno, que políticamente se han comportado correctamente, mientras que un 19,6% considera que ha sido muy bueno y un 21,3% considera que ha sido malo, y muy malo un 4,8%. Es decir que hay un 25% de la población cree que no ha sido el comportamiento de la oposición responsable, mientras que un 75% restante considera que ha sido bueno o muy bueno el comportamiento de la oposición. Aquí, si uno lo quiere mirar desde una perspectiva general, tanto el oficialismo como la oposición
parecen estar dando la talla de las circunstancias. Claro, esto se ve en un escenario, sobre todo esta semana, en donde aumentan las complicaciones. Hoy hubo una manifestación ruidosa, multitudinaria, de los gimnasios y de las escuelas de fútbol que anunciaron que van a continuar protestando en el transcurso de la semana e inclusive anunciaron algo aún peor, que se van a rebelar a partir de julio si no los autorizan a volver a trabajar. Lo van a hacer de prepo. ¿No sería un buen ejemplo en este contexto, sobre todo para el gobierno, que la disciplina, el orden de mando respecto del control de la pandemia tenga a sectores que están muy urgidos, necesitados, rebelándose, con lo cual deben atender seguramente el asunto, porque no estamos a salvo de nuevos casos. Y si así fuere, y si tuviésemos que retroceder en las fases y en la flexibilidad conseguida, va a ser muy difícil para la municipalidad, el COE regional o el COE central, imponer condiciones si hay sectores que empiezan a rebelarse porque no se atiende su necesidad. Es en ese escenario en donde, al menos esta encuesta, aprueba a oficialistas y opositores. Así son las cosas.